¿Votar o no votar? Esa es la cuestión. Y es que últimamente en redes sociales he visto muchísimas preguntas, no solamente en cómo participar en las próximas elecciones al Poder Judicial, sino si es que es realmente buena idea participar en este ejercicio electoral. El día de hoy te vengo a comprobar por qué sí es importante que votes y por qué sí es importante que tomes tus boletas y las hagas propias. Pero primero me presento. Hola, soy Diana Telles, jornalista y politóloga de confianza. En mis redes sociales puedes encontrarme. Ahí platico sobre política, análisis político y datos curiosos al respecto. Y también puedes encontrarme en mi podcast El Desorden, donde hago un análisis político profundo sobre temas específicos semana a semana con mis queridísimos compañeros y amigos Fernando Rejón y Jorge Zambrano. Ahora sí, entremos en materia. Les voy a presentar por qué es importante participar este próximo 1 de junio. Y es que si recordamos y nos vamos unos años atrás, Andrés Manuel López Obrador, desde que inició su sexenio, tenía una mira muy específica: lograr la transición del INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero para transformar el INE se tenía que hacer una reforma constitucional, es decir, una reforma constitucional en materia electoral. ¿Por qué? Muy sencillo. El INE es un organismo constitucionalmente autónomo. Eso significa que ese es un organismo muy importante para el sustento del país. Y como es tan importante, no puede depender del gobierno. Es decir, que ellos trabajan de manera aparte del gobierno, obviamente en coordinación o llevándose bien, pero las actividades son independientes a las del Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Eso con la intención de proteger siempre la democracia, la independencia del voto, el voto libre secreto. Parte de las razones para transformar el INE era generar lo siguiente: reducir el dinero que se gasta en esa institución, así como disminuir los consejeros electorales de 11 a 7, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los legisladores plurinominales, cuestión que en mi opinión era un error gravísimo y un retroceso a nuestra democracia y pluralidad en el Congreso de la Unión. La cuestión fue que el 6 de noviembre de 2022, la reforma constitucional en materia electoral fue desechada porque no alcanzó la cantidad de votos necesaria. ¿Qué significa esto? Si recordamos el sexenio de López Obrador, podemos dividirlo en dos partes: del 2018 al 2020-2021, que son las elecciones intermedias, y de 2021 al 2024, cuando ya termina con las siguientes elecciones presidenciales. De 2018 al 2021, primero tenemos que el Congreso de la Unión, es decir, que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados Federales estaba prácticamente tomada por Morena y los partidos satelitales a este partido, ya que tenían la mayoría calificada. Pero después de 2021 al 2024, esa mayoría calificada se redujo, es decir, ya no tenían la mayoría calificada, solamente tenían una mayoría simple, el 50+1. Cabe destacar, para ser más específica, que dentro del Congreso de la Unión, la mayoría calificada significa que 2/3 partes del Congreso de la Unión vota a favor de algo. Y para hacer una reforma constitucional, debido a la gravedad y las repercusiones que esta puede tener, se necesita tener una mayoría calificada en cualquier tipo de reforma constitucional, que es lo que se quería hacer con la reforma línea. Debido a que de 2021 al 2024 Morena y sus partidos satelitales ya no tenían esa mayoría calificada, esa reforma tuvo que ser desechada. El siguiente paso fue su plan B, que fue presentado el 29 de noviembre de 2022, donde AMLO presentó una reforma a leyes secundarias en materia electoral. En este caso, como ya no es una reforma a la Constitución, que es la carta magna de este país y el texto más importante en cuestiones legislativas, pasamos ahora a los textos secundarios, es decir, a las leyes que ya no son la Constitución, pero que siguen rigiendo el ordenamiento de las cuestiones electorales en el país. En este caso, leyes secundarias. Para hacer una reforma a las leyes secundarias no es necesario tener una mayoría calificada. Se necesita una mayoría simple, es decir, el 50+1. Esta mayoría sí la tenía y la alcanzó, pero aquí entra otro actor importante. Ya tenemos 3 actores principales: el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, siendo el Congreso de la Unión, así es como se les dice cuando se les toma en consideración a ambas, y tenemos al INE como el órgano institucionalmente autónomo que está siendo atacado. Ahora entra un cuarto actor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que esta reforma a leyes secundarias, que sí fue aprobada, terminó siendo desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser constitucionalmente inválida. ¿Qué significa esto? Bueno, existen mecanismos de control constitucional, específicamente 2: la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. La acción de inconstitucionalidad es cuando cualquiera de las cámaras, al menos el 33% de una cámara, ya sea la Cámara de Diputados Federales o la Cámara de Senadores, consideran que es inconstitucional algo que se acaba de aprobar dentro del Pleno.
Por lo tanto, presentan su acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los 11 ministros deliberen si es que sí es una acción inconstitucional. Por otro lado, las controversias constitucionales entran en vigor cuando dos poderes, es decir, ya sea el Ejecutivo y el Legislativo, casi siempre son ellos los que se la pasan peleando, entran en algún desacuerdo y quieren presentarle ante la Suprema Corte de Justicia que existe esta controversia, ayúdanos a resolverla. En este caso, se presentaron 7 acciones de constitucionalidad y 161 controversias constitucionales. Después de deliberar, la Suprema Corte de Justicia resuelve a favor de la oposición y así el plan B de Andrés Manuel López Obrador para hacerle cambios importantes al INE fue desechado. ¿Y qué pasó después? Pues el INE fue prácticamente dejado en paz, pero lo que viene siendo la maquinaria de la 4T, Andrés Manuel López Obrador y sus allegados, tuvieron ahora un nuevo objetivo, una nueva víctima en la mira. Y es que ya no se volvió a tocar el tema de hacerle un cambio estructural al INE, sino que sacó adelante el plan C. El plan C era lograr que la mayor cantidad de personas salieran a votar a favor de Morena y sus partidos allegados en las próximas elecciones en las que Claudia Sheinbaum salió victoriosa y que lograron de nuevo la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Siendo específicos y tomando en consideración al Partido Verde, al Partido de Trabajo y a Morena como un solo bloque porque casi siempre vota de la misma manera, pues tenemos que en la Cámara de Senadores de 128, 87 son de esos partidos. Tomemos a consideración que en la Cámara de Senadores la mayoría calificada es de 85 senadores. Y en la Cámara de Diputados se tiene que de 500, 364 son de esos partidos y la mayoría calificada ronda en los 330 y tantos diputados federales. Por lo tanto, se tiene la mayoría calificada en las dos cámaras más importantes del país. Por lo tanto, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Como quiera, hay que poner aquí un importante intermedio, porque recordemos que las elecciones donde gana Claudia Sheinbaum son en junio de 2024. Previo a eso, en enero de 2024 se presenta la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Y esa reforma planteaba la idea de descabellada y nunca antes vista a nivel internacional de votar todo el aparato judicial. Entonces, de enero a junio se arma una gran controversia. Se abren foros de parlamento abierto para discutir esta reforma, si es buena idea, si no es buena manera. Y los ministros, o algo nunca antes visto, al menos en mi opinión, salieron de la Suprema Corte de Justicia para ir a universidades a hablar al respecto de cómo esto era una terrible idea para la justicia mexicana. Incluso el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca llegó a declarar que esta reforma al Poder Judicial era un castigo por no resolver a favor de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral. ¿Y qué pasa? Pues gana Claudia Sheinbaum, se gana el Congreso de la Unión de nuevo. Las cámaras de senadores y la Cámara de Diputados logran la mayoría calificada en favor de los ideales de Morena y la 4T. Y se logra aprobar la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Y pues ahora, ¿qué queda? Votar. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo y espero no te lo tomes a mal. Pero si es que nos tomamos en serio estos discursos de que es mala idea participar, ir a votar es como apoyar a la 4T, pues lo último que nosotros podemos hacer como personas que vivimos en esta democracia es realmente participar, porque es la última herramienta que tenemos para ponerle un alto y demostrar a la gente, específicamente a la gente que se encuentra en el poder, que estamos atentos a lo que están haciendo. El no ir a votar es darle a la 4T la excusa perfecta para demostrar que el INE no funciona. El INE que ha tenido que organizar sin presupuesto, sin un plan de cómo hacerlo a cabo, sin instituciones preparadas para llevarlo a cabo, se han sacado a la casa por la ventana para lograr esta elección. Pero evidentemente no se puede. No tienen los materiales para llevarlo a cabo y aún así lo están llevando a cabo. Se la pasaron preguntando por más presupuesto durante ese inicio de año para poder tener más dinero para capacitaciones, para traslados, para las boletas. No ir a votar significa darle la razón a Morena, de que el INE ocupa una reforma total y completa, convertir el INE al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que a lo mejor no suena tan mal así, pero es darle también la razón. Y el INE ocupa una reforma completa, una reforma que siempre le va a favorecer a los que se encuentran en el poder cambiando las leyes, porque eso no es novedad, siempre ha sucedido así, y esta no es la excepción. Tenemos que ir a votar. Tenemos que participar y te voy a decir algo, no dejes tu boleta en blanco. Puede que exista un fraude electoral, yo espero
de verdad espero que no, pero sería pecar de buena onda. Y no sería muy analista de mi parte si es que digo que claro que no habrá fraude, claro que no van a malutilizar las boletas no marcadas por la ciudadanía. Si tomamos en cuenta que solamente va a haber una urna para 6 boletas, donde los funcionarios de casilla realmente no van a contar los votos, donde no va a haber un PREP como tal, donde la ciudadanía que tiene el poder y la responsabilidad de contar los votos, de darle resultados y darle transparencia a la ciudadanía, como siempre ha sido desde que existe el INE como lo conocemos, ya no va a poder hacerlo. Y los votos serán contados a puerta cerrada. ¿Qué nos brinda a nosotros la seguridad de que se va a hacer las cosas de manera correcta? ¿Qué nos brinda a nosotros la seguridad de que realmente se va a dejar que la ciudadanía se sienta representada en este voto? Si la ciudadanía ni siquiera tuvo el tiempo de conocer a sus candidatos. Pero oye, empezaron las campañas hace 3 meses. Déjame te digo algo. El candidato promedio no tiene el presupuesto necesario para poder llevar a cabo una campaña decente. ¿Qué va a pasar? La mayoría de las personas no sabemos ni conocemos cómo funciona el Poder Judicial y de repente, si ya tenemos que saber qué hace un diputado federal, un diputado local, un senador, un alcalde, un gobernador y un presidente, 6 puestos a los que ya estamos acostumbrados a votar, ahora tenemos que acostumbrarnos a 6 puestos más para votar, cuando la gente comúnmente ni siquiera sabe qué hacen los primeros 6, y eso no es en contra de la gente que no sabe, porque no es culpa que la gente no tenga el tiempo suficiente para poder aprender qué hacen 12 puestos que tienen que saber ahora votar, porque eso no es responsabilidad del pueblo. El pueblo hace lo que puede para sobrevivir en este país. Pero claro, siempre es culpa del pueblo que no quiere ni aprender, no quiere prepararse, no quiere participar. ¿A qué no? La gente quiere participar, porque a la gente le importa dónde vive. Pero ahorita es más importante sobrevivir. Y ahorita lo que es la gente, la mayoría de los ciudadanos mexicanos están batallando para sobrevivir, se nos quiere dar a tole con el dedo. Se nos quiere decir que ahora el pueblo va a poder elegir correctamente a la gente que busca la justicia cuando hay candidatos que tienen pasados muy turbulentos y muy extraños, y que el INE al parecer ni siquiera los va a poder descalificar para esa próxima elección. Estamos presenciando algo nunca antes visto en la democracia mexicana, un evento totalmente inédito. Es más, en el mundo, eso es para que se hagan una idea, en el mundo no hay una elección al Poder Judicial de este estilo. Hay otros países que sí votan algunos puestos del Poder Judicial, pero este es el único país en el que se va a votar de esta manera. Y no pinta nada bien. Tenemos que ir a votar. Tenemos que salvaguardar nuestras instituciones, aunque se encuentren en las manos de personas que realmente tengan otros intereses. Sin más, ten en los comentarios. Estoy atento a escuchar tus comentarios. Si quieres agregar un dato, si consideras que a lo mejor tuve que haber analizado esto desde otro punto de vista, adelante, te leo. Muchas gracias por ver este video. Me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, como @DianaTelles_ con doble L. Y sin nada más que agregar, yo soy Diana Telles, tu analista y politóloga de confianza.